Hemos leído un texto, no sé si los que estuvisteis el domingo pasado, porque realmente es curioso, pero el domingo pasado quería traer este texto o alguno parecido, porque de lo que hoy voy a hablar realmente era lo que en un principio yo había pensado para el domingo pasado, pero el Señor me mostró y me cambió. Si os acordáis, el domingo pasado hablé, de hecho lo titulamos así en el vídeo, El problema del hombre viejo. Y hablábamos de lo importante que era echar fuera al hombre viejo. Y que aunque a nosotros podía parecernos imposible, como le pareció a una generación de israelitas que se tuvo que quedar en el desierto, si os acordáis, hablábamos de esto, porque se asustaron al ver los gigantes, las ciudades fortificadas, y su mente no estaba acostumbrada a trabajar por fe. Entonces se fiaban demasiado de lo que veían. Y el Señor dictó sentencia, dijo: esta generación no puede entrar en la tierra prometida, no está capacitada. Y hacíamos un paralelismo, veíamos que había una simbología ahí, que se podía hacer un paralelo entre lo que era desechar el hombre viejo para poder cumplir el propósito de Dios, pero también decíamos que si reconocíamos nuestra naturaleza humana por nosotros mismos no podemos. Pero después de 40 años en el desierto, se levantó otra generación. Y hablábamos, si os acordáis, y ahí nos quedamos, básicamente, de que Dios mismo te iba a ayudar a despojarte, a que echaras fuera ese hombre viejo. Porque eso sí, el hombre viejo lo tienes que echar tú fuera. Por la fe, pero tú. Dios lo que te va a ayudar es a que lo eches y te vayas despojando de él. Y ahí nos quedamos. Y vamos a seguir. Y en el texto de hoy, fijaos que empieza diciendo donde nos quedamos el domingo pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, ese hombre, esto tienes que tenerlo claro, esa vieja naturaleza humana, no puedes esperar que haga cosas que por su propia naturaleza no puede hacer. Está viciado conforme a sus deseos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La cosa tiene que empezar por tu mente. Tu mente es lo primero que tiene que ser renovado. Y vestíos, es decir, una vez que te despojes del viejo, entres en una renovación de tu mente. Vístete del hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Por lo cual, te da luego una lista. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, etc. Luego entraremos en esta lista que también me interesa. Pero si os fijáis, al final el último versículo, el 32, además termina diciendo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Dios aquí te está trazando un plan y una manera de hacer las cosas. Y ahora quizás la pregunta es, bueno, ¿qué hago con esto? Que sería lo mismo que decir, vale, Dios me ha salvado, pero ¿para qué me ha salvado? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Y qué quiere Dios de mi vida? Con la mentalidad de este mundo, y quiero ser un poco claro, no sé si en algún caso puedo ser un poco brutal, pero me vais a permitir que me tome la libertad porque quiero que se me entienda, ¿vale? Yo no sé qué piensas tú que es la Iglesia, qué concepto tienes de lo que es la Iglesia, y viendo el panorama actual, ¿qué te parece que tendríamos que hacer? Yo he participado en muchas reuniones donde se ha hablado de la unidad de la Iglesia. Y bueno, he visto muchas cosas y muchos criterios. Y los hay desde quien dice, bueno, la Iglesia en el fondo está bien como está, ¿no? Porque cada uno, pues si a ti te gusta esto, a ti te gusta aquello, cada uno se va a lo que le gusta, ¿no? Y cada uno tiene un nombre, ¿no? Es curioso porque voy a ser fuerte, pero lo siento. ¿Sabéis lo que me recuerda esto? Hay un versículo en la Biblia, ¿sabéis lo que pasó en Babilonia? Los hombres querían unirse y entre ellos, con sus fuerzas, con su mentalidad, querían hacer una torre que llegara hasta el cielo, para que si el Señor enviaba otro diluvio, ellos pudieran salvarse ahí. O sea, fijaos la conclusión que el hombre saca. Hemos tenido un castigo. La solución no es reconocer que Dios está por encima de nosotros y que me tengo que humillar, pedirle perdón a Dios y pedir el favor de Dios. No, la solución no es esa. La solución es que yo tengo que hacer algo porque si Dios manda otro juicio, yo me voy a librar del juicio con mis fuerzas. No sé si eso además te suena actual. La sociedad de hoy no quiere que le hables de Dios. No, Dios no. Es muy curioso. Todos los ateos nos piden a los cristianos que demostremos la existencia de Dios. Y yo les diría, demuéstrame tú que no existe. A ver si eres capaz. Pero en eso, claro, como la cosa es, ellos de momento tienen el poder y lo que quieren es humillarte y hacerte ver que en el fondo eres un tonto. Pero te digo una cosa, hace falta más fe para ser ateo, incluso científicamente hablando, que para ser cristiano. Pero bueno, eso es otro tema. En lo que estábamos es que la solución que quería dar el mundo en aquella época era vamos a hacer una torre. Y Dios dice, no, les voy a machacar su soberbia. Y de una manera muy sencilla se quitó el problema de en medio. Les hizo que no pudieran entenderse porque les dio diversas lenguas a cada uno. No se entendían, es curioso. Además, el simbolismo, lo que Dios usa es que no se entiendan.
que no se puedan poner de acuerdo. No sé si esto también te despierta algo. Y lo curioso es que se separan porque no se podían entender nada más que los que eran del mismo grupo. Y hay un versículo que dice, hagámonos un nombre. Allá donde fueron, hagámonos un nombre. Con lo que además esto significa bíblicamente, porque cuando tú pones nombre a algo, bíblicamente es como si te perteneciera. Por ejemplo, Adán puso nombre a los animales, etc., ¿no? Dios le puso el nombre a Adán y le dio la potestad, por ejemplo, de ponérselo él a los animales para que estén a tu cuidado, sojuzgad la tierra, juzgarla, gobernarla. Entonces, poner nombre de alguna manera quiere decir que no que sea exactamente de tu propiedad, pero está relacionado, quiere decir, le pongo el nombre porque es mío, es. Y lo normal yo creo que hubiera sido que los hombres dijeran que Dios me ponga el nombre. Pero no, ellos dijeron, nos lo pondremos nosotros, que es lo mismo que decir, porque seremos lo que nosotros queramos ser, sin que nadie nos diga lo que tenemos que ser. ¿Vale? ¿Por qué digo que todo esto me recuerda aquello? Porque los nombres denominacionales en realidad, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Dios o vienen de los hombres? ¿Dios quiere esto o Dios quiere ver una iglesia unida? A veces no nos damos cuenta, pero yo una vez en una reunión estaba orando y el Señor me hizo reflexionar y dije para mis adentros, digo, es curioso, estamos orando y no nos damos cuenta que nosotros damos testimonio contra nosotros mismos, porque si le pedimos a Dios unidad, implícitamente estamos reconociendo que no la tenemos. Y si Dios es uno, y si el que viene a Dios y le acepta en su vida es uno con Cristo, como empieza diciendo Efesios, ¿cómo es posible que no podamos ser uno? Y la verdad es que si somos sinceros y prácticos, tú miras cómo somos y tú dices, es que realmente es imposible. Si aquí ahora mismo somos 4 gatos y yo estoy seguro que si pregunto sobre un solo tema, cada uno tiene su opinión particular. Esto no es posible. ¿Y qué te puede decir Jesús? Bueno, para los hombres es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ya os hablé hace algunos meses en una prédica también, no sé si os acordáis, de que la unidad de la Iglesia va a ser una respuesta que el Padre dará al Hijo a una oración que hizo el Hijo. Padre, que ellos sean uno. ¿Cómo? Como tú y yo. No de cualquier manera. Que ellos sean uno de la misma manera que tú y yo somos uno. Unidos en un espíritu, el Espíritu Santo. Tú me dirás, César, peor me lo estás poniendo. La cosa cada vez más difícil. Sí, es verdad. Para los hombres es imposible. Pero Dios lo ha prometido y lo va a hacer. La pregunta es,
¿qué de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente pongamos un matrimonio, hermano. ¿Qué está pasando en los matrimonios hoy? Los matrimonios duran, bueno, ya algunos ya ni se casan directamente, pero los que se casan duran menos que un pastel en la puerta de un colegio. Porque es que no hay el fundamento que tiene que haber. Porque incluso hacemos, hasta a veces en las iglesias damos el típico consejo, no, sé detallista, no sé cuánto, sí, todo eso puede estar muy bien. Pero si tú entiendes, o qué entiendes por un matrimonio, si tú, por ejemplo, como hoy en día, que ya antes de casarte ya haces un acuerdo prematrimonial para separar bienes, por si acaso, y que tú esto y esto y esto, y tú esto, esto y esto. Eso no es un matrimonio, eso es una sociedad anónima. Eso está alejado totalmente de lo que Dios quiere. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando tú esperas que el otro te aporte, y ojo, como hoy en día se dice, no solo que el otro te aporte a ti, sino que me respete como yo soy. Vale, eso está muy bien. ¿Y tú le vas a respetar a él o a ella? ¿Y tú le vas a aportar a él o a ella? ¿O eso solo va en una dirección? Entonces, si tú no entiendes primero, por eso yo hago sobre todo en el matrimonio cristiano el énfasis de que la pareja tiene que entender, porque el matrimonio cristiano va incluso más allá de lo que el mundo dice. Porque para el mundo el matrimonio no es más que, digamos, un compañerismo donde los dos se ayudan. No, no. Eso para el mundo puede estar bien, pero para el cristiano no. Ya he dicho muchas veces que el matrimonio cristiano es de 3, no de 2. Él, ella y ¿qué es? ¿Quién es la cabeza del matrimonio? A veces pensamos que es el varón, pero el varón no va descabezado por ahí. El varón tiene su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del varón? Cristo. Entonces, realmente, en la práctica, ¿quién tendría que ser la cabeza del hogar? Cristo. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa. ¿Verdad que no es difícil de entender? Y el amor, hoy por ejemplo, es que está todo torcido, claro. Es verdad que el hombre es la cabeza de la mujer, pero a veces pensamos que eso significa que yo puedo hacer con mi mujer lo que me dé la gana. ¿Dónde está eso en la escritura? Señálame el versículo. Es justo lo contrario. Al varón, a los varones, Dios nos pide más. Porque una de las cosas que nos pide es, ama a tu mujer de tal manera que si tuvieras que sacrificarte por ella, tendrías que hacerlo. Eso es lo que le pide. Y no es al varón al que le dice el Señor, sujeta a tu mujer. Otro error, como queriendo algo que sí dice de los hijos, que es disciplina, pero esto que hace, por ejemplo, el Islam de coger a la mujer, bueno, tú pégale y si ella no lo entiende, pues ya lo averiguará. No, eso es totalmente anticristiano. Porque cuando habla de la obediencia no le habla al varón, le habla a la mujer. Es a la mujer a la que le dice, tú no vayas por tu cuenta, sujétate.
no menosprecies a tu marido, respétale. Y sobre esos pilares es sobre lo que hay que construir. Y además, evidentemente, como también he dicho a muchas parejas, la obediencia de la mujer no significa obediencia ciega, porque dice sujétate como al Señor, como el que está sujeto al Señor, que también es importante, ahora hablaré en lo que a la Iglesia se refiere. No olvidemos que la Iglesia con Cristo es lo mismo que el varón con la mujer en el matrimonio. Y si tu marido, por ejemplo, te dice, mira, cárgate al vecino del tercero que me cae gordo. Y tú dices, bueno, como tengo que obedecer al marido, voy y me lo cargo, ¿no? No, evidentemente no. Porque lo que te dice es, está sujeta como el que está sujeto al Señor. Es decir, tú a quien estás realmente sujeta es a Dios. Y en tanto en cuanto tu marido te lleve por los caminos del Señor, tú tienes que estar ahí con él. Pero si tu marido se tuerce y tu marido no va por los caminos del Señor, evidentemente tú no tienes que ir como un perrito faldero detrás de él. Más bien incluso tienes que advertirle, ojo, marido, porque esto no es del Señor. Y ojo, porque el Señor te puede llamar al orden. Y esto pasa también en la iglesia. Porque a veces pensamos, y entramos ya un poco más en lo que dice aquí, que bueno, yo estoy en una denominación y hago cualquier cosa que la denominación diga. Pues no. ¿Cuántas sectas hay ahí? Yo sé que esto además, yo he participado y a veces lo hacemos inconsciente y con buena fe, no voy a decir que no. Pero yo he visto gente que defiende más a la denominación que al propio Cristo. ¿Y eso es de Dios? No. No sirvas nunca a la denominación, hermano. Incluso cuando hemos ido a campañas evangelísticas o tal, tú cuando evangelices, habla de Cristo y preséntale a la gente a Cristo. Y si quieren venir donde tú estás, bienvenidos van a ser. Pero si no quieren venir, que vayan donde el Señor les lleve. Yo no trabajo para la denominación. Tú no tienes que servir a la denominación, tú tienes que servir a Cristo. Y no te preocupes que si tú eres fiel, el Señor llenará tu denominación y 20.000 denominaciones más. Porque léete el libro de los Hechos, y ahora entraremos más en detalle, y te darás cuenta de que la iglesia estaba reunida, se ayudaban, ahora entraremos en la listita, porque la unidad de la iglesia, hermano, empieza aquí. Es verdad, hermanos, y yo sé otro de las cosas de hoy en día que hay que de alguna manera aclarar y combatir. Es verdad, hermanos, que a veces nos llevamos decepciones, venimos a las iglesias, a las denominaciones, y no vemos lo que se supone que tendríamos que ver. No vemos quizás ese amor fraternal, no vemos que la gente a lo mejor nos ayude como nos tendría que hacer. Y hay parte de razón. A veces hemos convertido las denominaciones y las iglesias en una especie de club religioso. Hay verdad. Pero también te digo una cosa. Tú que juzgas eso y que estás de acuerdo que no hay que hacerlo, ahora que conoces a Cristo, ¿tú qué haces? ¿Tú estás dispuesto a ayudar?
Te voy a recordar algunos textos. Más bienaventurado es trincar que dar, dice eso. ¿Qué dice? Más bienaventurado es dar que recibir. Tened a los otros incluso como superiores a... Pero claro, de estos textos no se habla. Nuestra batalla de crecimiento, nuestra batalla de despojar al viejo hombre y de echarlo fuera está aquí, entre los hermanos. Dios nos llama a que el mundo pueda ver en nosotros algo muy distinto a lo que hay en el mundo. Dios nos llama a un amor genuino, desinteresado. Lo que dice el versículo 32, antes bien, antes de todo esto, sed benignos, sed buenos, unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, en lugar de estar dispuesto a darle con una cachiporra al que tienes al lado, tienes que estar dispuesto a perdonarle. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es, si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Tan alto te crees? ¿Tan limpio, tan puro, tan santo te crees? ¿Que no tienes necesidad de perdonar a los otros? Mírate a ti mismo. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Más bien tendrías que ser humilde. Y más bien estar dispuesto a ayudar a los demás. Porque de lo que se trata, lo que Dios quiere, y lo que es humanamente imposible, pero se va a lograr, porque Dios se ha comprometido, es a que se vean congregaciones como cuando la Iglesia nació. Que a veces parece que vamos a descubrir algo nuevo, ¿no? No, no vamos a descubrir nada nuevo. Cuando la Iglesia nace, nos dice la Escritura que compartían juntos, que incluso había quien vendía propiedades para poder ayudar a los necesitados, que se ayudaban, que oraban unos por otros. ¿Cuál es el motivo fundamental de la congregación? Llevar una vida distinta, apoyarnos. Y el Señor aquí te da que vamos a entrar en cosas que son interesantes. Lo que pasa es que el primer paso, y vamos por parte, para que Dios pueda, como dice en otro sitio, preparar el camino del Señor. La obra es de Dios, pero a nosotros nos corresponde algo que hacer. Preparad su camino. ¿Cómo preparo yo el camino del Señor? Lo primero, lo que dije el domingo pasado, tengo que tratar con el viejo hombre. Porque mientras que esté en el viejo hombre, en mi manera de pensar antigua, todo esto me va a parecer un cuento chino, que es lo que muchas veces pasa hoy en día, si somos sinceros, y como tú de entrada en realidad no lo crees, tú no crees que sea posible que la Iglesia sea una. No, porque esto hay mucho inconveniente, cada uno tiene su opinión, no puede ser posible. Vale, pues si tú no crees, el Señor te dice, conforme a tu fe te sea hecho. Como tú no lo crees, pues para ti no va a ser. Pero cuando tú dices, como Caleb y como Josué, sí hay gigantes, hay muros que nos parecen imbatibles, pero yo sé que nuestro Dios nos lo va a dar. Cuando tu mentalidad cambia
cuando no es el hombre viejo, sino el hombre nuevo, que piensa como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Cristo? Tengo que ir a la cruz porque es el primer paso, pero la cruz no es el final, la cruz es el principio de la victoria que nos espera. Lo que hemos cantado, victoria, la victoria mía es. ¿Es mía por qué? ¿Porque yo soy el más guapo? No, porque Cristo, que sí es el victorioso y la ha ganado, me la va a impartir a mí. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo esperas? Porque si lo crees de verdad, lo esperas. La obra no es humana. La obra es no con ejército ni con, sino con, pero aunque sea con su Santo Espíritu, ¿qué significa? ¿Que no se va a hacer? Quiero trabajar para Él. ¿Qué tengo que hacer? Tratar con el viejo hombre lo primero. Pero ahora dice, vístete del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, empieza a funcionar de una manera distinta. Y si todavía tienes muchas cosas en la cabeza y te cuesta y todavía no lo ves claro, lo primero, enciérrate con el Señor y pídele luz. Que para eso el Señor dice, pedid y sé, buscad y llamad y ¿para qué te crees que dice eso? ¿Para que te dé una olla de callos el vecino del quinto? ¿O para buscar primeramente el reino de? ¿Y? ¿Veis cómo todo desde el punto de vista espiritual cuadra? Pero claro, tengo que entrar en el terreno espiritual, no quedarme en lo externo. Si yo quiero entrar ahí y yo estoy dispuesto, y vuelvo a decir, empieza aquí, en la práctica. Yo no estoy hablando ahora de teoría. La teoría está muy bonita, todo lo, pero yo me acuerdo, yo en eso doy gracias a Dios que soy de ciencias, porque en ciencias sí te enseñan, bueno, sí, la fórmula dice esto, tal y cual, sí, pero ahora vamos a ponerlo en práctica. Es muy bonito saber que es igual a mc al cuadrado, ¿no? Siendo c la velocidad de la luz, sí, todo eso está muy bonito, pero lo primero que dijo Einstein, bueno, ahora vamos a demostrarlo. Hay que comprobarlo. Pues las verdades espirituales son comprobables también. Yo sé que el mundo si me escucha alguno por ahí dirá, este tío le faltan 4 tornillos, está hecho polvo y hay que mandarlo directamente a Foncalén al psiquiátrico. Pero me da igual, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé lo que la palabra de Dios me muestra. Y ahora dice, vamos, porque es interesante en la práctica, vuelvo a decir, para que, y después si podéis, por favor, me meditáis todo. Incluso yo os diría, y os propongo para esta semana que cojáis Efesios entero y que lo meditéis, pero especialmente este texto. Dice, vestidos del nuevo hombre, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Sé sincero con el que tienes al lado. No le cuentes bolas, no le cuentes lo que realmente no sientes. Empieza a que dentro de la congregación cambie el ambiente y que en lugar de notarse un ambiente mundano, se empiece a notar un ambiente diferente, donde los hermanos nos empezamos a tratar no como el mundo trata, sino de otra manera, de una manera sincera, de una manera a corazón abierto. Dios va a estar ahí.
Sigue diciendo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque date cuenta que nosotros no somos simplemente una asociación, un club. Somos miembros unos de otros, formamos parte de un mismo cuerpo, de una misma familia. Nuestra relación no se puede quedar en la superficie. Nuestra relación tiene que ir más allá. Tiene que profundizar. Tenemos que crear lazos más estrechos, más profundos. Airaos, porque yo sé que a veces habrá momentos en que te van a sacar de quicio, como cuando los discípulos al Señor y el Señor dice, ¿hasta cuándo se de soportar? Airaos, pero no pequéis. No te lleve tu ira a maltratar a tu hermano o a tu hermana. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si estás muy airado, antes de acostarte, haz una oración y deja esa ira a un lado. Porque además, si te han hecho una injusticia, ¿qué piensas? ¿Que Dios no lo ve? ¿Que Dios no te hará justicia cuando toque? No des lugar al diablo, porque el peligro de estas cosas, cuando tú dejas que la ira te domine, el odio, tu corazón se endurece, tu mente se obceca en eso nada más. Hay que ver lo que me ha hecho este. No sales de ahí. ¿Y sabes qué pasa entonces? Que Satanás se te cuela. Y a través de eso, Satanás tira del hilito y te va llevando a donde él quiere. Y al final puedes terminar muy mal. Y de esto podría darte multitud de ejemplos. Porque muchas personas, incluso de la niñez, que han sido maltratados, y podríamos decir, pero es que esa criatura sí, tienes razón. Por ejemplo, una mujer que ha sido maltratada por los hombres. ¿Quién le va a quitar la razón de que odia a los hombres? Es lo más natural del mundo. Pero ¿qué le aporta ese odio a su vida? La sanidad espiritual de Dios es lo que necesita esa mujer. Primero, porque no todos los hombres son iguales. Y segundo, porque el odio de por sí no solo hace daño al que recibe el odio, el primer daño te lo hace a ti. Seca tu corazón y no te impide incluso hasta vivir la vida normal, porque ese odio hace que tu mente esté solamente dándole vueltas a eso. Dios te llama a soltarlo. Me diréis, no es fácil, César, ya lo sé que no es fácil. Para una criatura que ha vivido cosas duras no es fácil. Pero sí te digo una cosa, Dios tiene respuesta para esa persona. Dios puede sanar el corazón más hecho polvo. Y Dios ama a esa persona. Entonces esto es muy importante, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Otro cambio que tampoco le hacemos mucho caso, no nos parece importante. La persona que está acostumbrada en el mundo a vivir del cuento y a robar y llevarse lo que no es suyo, en la iglesia tiene que empezar a darse cuenta que tiene que cambiar. No solo que tiene que cambiar y dejar de robar, tiene que empezar a aportar, a trabajar para aportar a los demás. Lo que he dicho al principio. No se trata solamente, y vuelvo a decir, entenderme bien, sé que hay que ayudar y tendríamos que estar todos volcados a ayudar, pero llegar y esperar que solo te ayuden y tú no aportar nada, es no haber entendido el compromiso con Cristo. Por eso os decía
que si tú te sientes comprometido con Cristo, no necesitas que nadie te diga, oye, es que tiene una responsabilidad en tu denominación. No, Cristo, como a mí, yo eso lo he experimentado yo solo. Cristo me hizo ver que si yo quería vivir una vida cristiana en la práctica, ¿en qué voy a mostrar la gratitud hacia Dios y el amor que Dios ha derramado en mi vida? ¿En qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Ve a una congregación, te comprometes y trabajas para mí ahí. Por eso no me preocupa, hermanos. Y no te tiene que preocupar, vuelvo a decir. Tú no hagas nunca proselitismo de la iglesia, amigo. No lo hagas, de verdad te lo digo, en serio. Eso no es de Dios. Si la persona quiere venir y quiere libremente, tú le dices, bueno, mira, nosotros nos reunimos ahí. Vale, ¿quieres venir? Ven. Pero no le digas tienes que venir porque tal... ¿Qué le dice el Señor a los judíos? Cogéis, recorréis el cielo y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando le habéis hecho, lo convertís 3 veces más en hijo del infierno que vosotros. Es decir, hacéis mucho proselitismo de vuestra religión judía. Pero cuando lo traéis, lo convertís a vuestras doctrinas. Pero resulta que vosotros, como le hice en otra ocasión, con vuestra tradición habéis ¿qué? Invalidado el mandamiento de Dios. Entonces, ojito con esto. No tengas ningún temor, tú habla de Cristo. Preséntale a la gente a Cristo. Y si tienen que venir, vendrán. Y si van a otro lado, entre otras cosas, porque además, pues qué sé yo, como el hermano de Samuel, Miguel, si vive en Múnich, ¿cómo va a venir aquí? Tendrá que buscarse en Múnich algo. Hay cosas que son puramente naturales. ¿Y qué pasa? Que porque vive en Múnich, le pongamos otra persona que hubiéramos conocido aquí, que es de, yo qué sé, de Berlín o de Bruselas. No, bueno, pero como no va a venir a mi iglesia, ¿para qué le voy a hablar de Cristo? Hermanos, ¿no os dais cuenta de que a veces decimos hasta tonterías y estupideces y todo por la mentalidad del viejo hombre? El nuevo hombre trabaja para Cristo. Y punto. El que hurtaba no hurte, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Veis? Vienes a la congregación, empieza a cambiar tu mentalidad. ¿Qué puedo hacer para ayudar a otros? Así de sencillo. Todos tenemos dones, hermano. Y a veces los tenemos ahí guardados. Y pensamos que solo hay dones espirituales. Oye, perdona. Si tú ves, por ejemplo, a imaginemos una hermana mayor que aquí de momento no tenemos, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. No nos ha venido. Y la ves con 2 bolsas que va la pobre. Y tú le dices, permítame ayudarle. ¿Qué pasa? ¿Que porque eso no es espiritual, no es un servicio? ¿Dios no lo valora? ¿No está escrito que aquel que le da un vaso de agua a alguien necesitado, a mí me lo hace? Un vasito de agua. No, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad mundana. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es otra cosa que tampoco pensamos mucho y es más importante de lo que parece. Hay palabras que destruyen vidas. Hasta los psicólogos dicen que, por ejemplo, si tú a un niño le estás constantemente desde pequeñito machacando, tú eres inútil, no vales para nada, eres una caca, no sé cuánto más.
ese niño crece y al final termina creyéndose que es una caca. Hay palabras que destruyen y hay palabras que edifican y animan. Por eso dice, cuidado con el lenguaje. Cuidado, no uses palabras hirientes, palabras que destruyan, sino más bien intenta hablar de forma que incluso aunque corrijas, la persona pueda entender que tú lo que tratas es de ayudarle, de darle gracia. Porque si tú hablas correctamente y conforme a la palabra y a la voluntad y a la verdad de Dios, Dios va a respaldar con su gracia lo que tú estás diciendo. Pero si tú estás maltratando a las personas, evidentemente Dios no va a poderte respaldar con la gracia. Es importante el lenguaje. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Si tú te comportas de una manera, digamos, no conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu se entristece. Porque el Espíritu Santo ama las cosas que son de Dios. Por eso a veces cuando no haces cosas conforme a su voluntad, incluso a veces te habrá pasado más de una vez, sin tú saber exactamente bien por qué, pero tú no te encuentras bien. Y tú sientes por dentro, aunque incluso intentes disimularlo de cara a los demás, muy bien, sí, tú disimula todo lo que quieras, pero el Señor ve tu corazón. Y el Señor sabe que tú no estás bien. Porque si de verdad has sido tocado por el Espíritu Santo y de verdad el Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu Santo es como una alarma. Y cuando no estás haciendo las cosas bien, tú dentro de ti tienes esa alarma que te está sonando, aunque no lo quieras reconocer. Pero esa alarma está para algo, está para advertirte, está para abrirte los ojos, está para mostrarte, ojo, cambia esto. Si vas al Señor, Él lo hará. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Importante lista, y vamos terminando para que no se nos haga muy largo. Pero meditad en cada una de estas palabras. La amargura no es de Dios, hermano. Yo el ejemplo que quizás podéis meditar más en esto es el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Por decir la verdad, incluso hasta sus padres al principio lo tenían por un pirao. Habla con los hermanos lo meten en un pozo, luego lo venden. ¿Tú crees que eso no produce amargura en tu vida? Que tus propios hermanos carnales te vendan como esclavo. ¿Cómo tendría que estar José? Que vaya a la cárcel por no querer doblegarse y ceder ante la tentación, que ya de por sí el vencer la tentación cuesta. Podía haber dicho incluso, Señor, mira, te va a seguir quien yo sé, porque estoy ya demasiado ya. Tú sabes lo que me ha costado vencer esta tentación. Y encima me lo pagan con la cárcel. ¿Tú ves amargura en José? Por eso es una figura muy clara de Cristo. Porque a Cristo, si a José le hicieron, a Cristo no te digo. Solo hizo bienes, solo ayudó a la gente y le pagan con la cruz. El odio. No podemos consentir que éste crezca. Hay que quitarlo de en medio.
no sea que vengan y a nosotros nos quiten los cargos, los puestos. Ahí está. No dejes que la amargura, cuando te sientas amargado porque tengas motivos, ve a Dios. Déjate abrazar, déjate amar por Dios y verás cómo se te va la amargura. El enojo, lo que he dicho antes del odio y de estar... Eso te destruye, hermano. Te destruye. La propia Biblia dice el espíritu angustiado, el espíritu que está en estrés todo el día, seca los huesos. Y hoy en día cualquier buen médico te sabe decir que un buen porcentaje de las enfermedades que tenemos viene del sistema nervioso. Porque es lo que más te... El enojo, la ira, la gritería. Esto en español lo entendemos muy bien. Los que son de fuera, en sus culturas a lo mejor no tanto. Pero en español solemos decir chilla para que no te chille, ¿no? Hay quien piensa que va a vencer en una discusión chillando más, no teniendo la razón, sino chillando más. Pero eso no te lleva a ningún lado. Aleluya. La maledicencia, maldecir, decir mal de alguien o desear el mal, que es peor todavía. Y toda malicia, todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios, todas esas cosas quítalas. Trabaja con el Señor, busca al Señor para quitar. Porque lo que Dios quiere, y termino, es que seáis benignos, misericordiosos, perdonando. Es decir, volvemos al principio de lo que decía. Lo que Dios desea para nosotros es que se note, sobre todo en el exterior, que no somos como el mundo, que nos amamos, que nos respetamos, que nos perdonamos, que colaboramos unos con otros, que nos gozamos, algo que también nos cuesta mucho y más en el día de hoy que vivimos, que nos gozamos cuando el de al lado triunfa en lugar de amargarnos la vida por envidia. Todo esto es lo que Dios quiere. Todo esto es lo que Dios anhela ver en su pueblo, porque esto nos va a llevar a más armonía. Y cuando los hermanos están juntos en armonía, ¿qué ocurre? ¿Quién se acuerda del Salmo? Allí envía... ¿Qué? Bendición y vida eterna, aleluya. El Señor envía, pero tenemos que buscar la armonía. Y ánimo, hermano, ánimo, hermana. Yo creo que aquí incluso hasta tenemos una buena base para ello. Vamos a trabajar por todo esto. Y el Señor hará. Y creo que vamos a ver maravillas. Creo que Dios está obrando de una forma poderosa. Y este año además creo que va a ser especial. Ya desde que empezó el Señor me puso algo en el corazón y parece que con los hechos me lo está confirmando. Y creo que vamos a ver cosas preciosas de parte del Señor. Vamos a ver cambios, incluso en nuestras vidas, quizás primeramente, pero también vamos a ver cambios en los que nos rodean. Pero tenemos que trabajar por ello, con sencillez, con amor, con humildad. No pretendas tampoco hacer cosas súper. Dios puede, además de un grano de mostaza, hacer un gran árbol. Aleluya.